un examen virtual, pero no creo la verdad. Yo creo que el licenciado preferiría posponer el examen para la siguiente o para cuando se vuelva a la presencialidad que darles un examen virtual. ¿Ya? Pero es una posibilidad, ya tal vez baja o mediana, pero es una posibilidad. Pero sí suele tomar exámenes en Forms, entonces no sería nada raro, ¿ya? Así que eso tomen en cuenta, pero si es que no hay ningún cambio, bueno, si es que se solucionan las cuestiones, las problemáticas y tal, el día viernes entonces estarían dando su examen parcial. Ahora, hemos ido practicando desde el anterior lunes cuestionarios, uno que otro casito práctico el lunes también, bueno, un caso practiquito el lunes también. Hoy vamos a ver otro casito chiquitito de deficiencias del control y vamos a seguir respondiendo o las cuestionantes o las preguntas que tienen enfoque que el licenciado suele meter en sus exámenes. Ya eso igual lo hicimos el lunes de la anterior semana. Resolvimos como que un mini compendio, se podría decir, de preguntitas que estudiantes de gestiones anteriores han recolectado o se acordaban y tipo lo redactaban para tener ahí como material preguntas de sus exámenes pasados, ¿ya? Así que nosotros continuaremos con nuestra práctica. Espero ya podemos terminar esto de los repasos para su examen para entrar a la materialidad, que es un tema que el licenciado igual me dijo que ya puedo avanzar. Y materialidad y las pruebas o los procedimientos de auditoría como tal es lo más interesante, se podría decir, de la auditoría. Hasta ahorita todo lo que han visto, incluso con el licenciado, han visto que es teórico, o sea, es netamente teórico. Ahora sí, desde la materialidad en adelante, se pueden implementar casos prácticos. Entonces ya va a ser más interesante en ese sentido. Ya, pero mientras tanto, antes de entrar a materialidad, vamos a terminar de resolver estas preguntas y este casito. Ya, entonces este caso lo resolveremos. A ver, crear un Excel. Esto igual, el libro del licenciado Coronel les he pasado, ¿eh? Y como verán, sé que algunos no tienen la posibilidad de asistir, pero les mencionaba igual que en las clases presenciales, que si quieren estudiar de su libro de licenciado para el examen de licenciado, más allá de sus diapositivas, apuntes que ustedes han podido recolectar, en su libro pueden estudiar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Del 11 para adelante ya es segundo y tercer parcial. Ya justamente importancia relativa y riesgo de auditoría, eso es materialidad. Entonces, de aquí en adelante ya compete al segundo parcial, ya no al primero. Entonces, todo lo que compete al primer parcial es esto de acá, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, que también lo tienen en el WhatsApp. A ver, les he pasado todos esos capítulos escaneados. Lo más probable es que del 11 no al 20, del 11 por acá, sí, del 11 al 20 más o menos, o del 11 al 16 incluso les diría, del 11 al 16 sea su segundo parcial. Porque acá estos capítulos como tal, el licenciado, según pude ver o pude notar, no lo lleva a cabo como avance, ya así como práctica en esta parte de acá, de la finalización de auditoría. Hace ciertos análisis en cuanto a materialidad, qué informe o qué opinión se emitiría, ya con cada uno de estos rubros. Por ejemplo, cuánto es por cobrar, si es que no se ha cobrado, si es que el importe es significativo y demás, ¿ya? Entonces acá, estos capítulos posiblemente no los vean, pero en ese tiempo ustedes van a estar exponiendo qué es lo que suele hacer el licenciado. Debe las NIA, van a exponer las NIA y otros temas más en los cuales el licenciado les va a pedir ejemplos prácticos y tal. Esos ejemplos prácticos, algunos tal vez los van a encontrar acá, pero otros sí les voy a tener que proporcionar porque el año pasado era una de las deficiencias que tenían los grupos que exponían, que no tenían casos prácticos, que agarraban su libro de LIC y ya pues le metían full teoría y el licenciado les observaba eso. Ya eso igual he visto en algunas grabaciones de algunas exposiciones virtuales. No sé si lo tienen, pero si quieren les paso para que vean eh, cómo el licenciado suele observar algunas cuestiones de sus exposiciones. Ya, pero eso después, ahorita a la mano no lo tengo. Ya, entonces nosotros, si es que quieren estudiar del libro, como les decía, del 1 al 10, ya, eso de paso les mencionaré, pero yo he venido acá, Franix. Listo. Entonces tenemos ya, este casito que vamos a resolver. En este caso nosotros tenemos que estamos hablando de una empresa distribuidora.
Y aquí nos habla que en la evaluación de los controles internos en el área de activos fijos y compras de la compañía se ha determinado lo siguiente. Ya aquí tenemos distintos puntos, pero antes de este punto, antes de evaluar el control interno como tal, porque aquí estamos hablando de la evaluación, ¿no ven? En su libro de licenciado, en el capítulo 10, han debido ver que la primera fase antes de esto de la evaluación y tal es la investigación. Ya es la investigación. De esa forma lo define el licenciado como investigación. Ya se lo chequearé un cacho. En su libro está esto como investigación. Esto es la fase uno, si quieren. Fase 1. Esto de la investigación, ya colocar esto más, fase 2. Y esto es ya la posterior evaluación. Esto de la investigación, acá no lo mostramos. Ya acá no está contemplado. Es una actividad previa, pero que se realiza por parte del auditor o de la firma de auditoría. Esto de la investigación es, en otras palabras, conocer qué controles tiene esta entidad, si es que los tiene o si no los tiene. Y si es que tiene y no funcionan, ya ahí nosotros entramos a la etapa o a la fase de evaluación. Entonces, existen estos controles y si estos controles existen, funcionan de la forma en la cual se ha visto o se ha previsto, ¿ya? Entonces ahí tenemos esas dos fases. Nosotros acá estamos en la segunda fase. ¿Ya? Ahora, entendiendo un poquito eso, porque esto también tranquilamente podría ser tal vez pregunta de examen o de su, sí, pues de su examen. Y nos dice, primero, como primer punto, las necesidades de compra de nuevos equipos de computación y mobiliario son detectadas por el encargado de activos fijos, quien elabora una solicitud de compra verbal o por correo electrónico informal a la gerencia administrativa. Ya, no sé si tengo aquí está. Ya, entonces aquí nosotros vamos a ir marcando ciertas deficiencias. ¿Qué son deficiencias? Deficiencias son lo que nosotros podemos contemplar como inexistencia de controles o, si es que existen esos controles, que no están funcionando de la forma en que deberían. En este caso, nosotros podemos detectar o identificar que nosotros acá tenemos solicitudes de compra que se realizan de manera verbal y eso no debería realizarse así. Aquí no existe la formalidad, si quieren, en cuanto al proceso de solicitud de compra, porque el hecho de solicitar la compra de forma verbal no es una solicitud formal. Ustedes o nosotros como contadores sabemos que todo tiene que estar debidamente documentado. Entonces acá esto de lo verbal es una deficiencia. Ya una solicitud de compra verbal es una deficiencia. O por correo electrónico. Ya, esto más lo marcaremos para completar a la gerencia administrativa. Como segundo punto, nos dice, al recibir la aprobación por correo, el encargado de activos fijos realiza la compra directa, acudiendo a un único, y esto igual lo iremos resaltando, ¿ya? De otro colorcito. Por ejemplo, aquí tenemos al encargado de activos fijos. Acá volvemos a tener al encargado de activos fijos, ¿ya? Y ahorita vamos a entender por qué estamos marcando eso. Caramba, sacó algo. A ver. Ahí está. ¿Ya? Ahorita vamos a ver por qué estamos marcando esto. Listo. Realiza la compra directa acudiendo al único proveedor de su confianza, argumentando que siempre les da buenos precios, sin solicitar cotizaciones adicionales. Ah, ya. Entonces aquí tenemos otra deficiencia de control interno. U otra, no lo vean como deficiencia de control interno primero. Vean ustedes como si fuesen, no sé, unos investigadores y están tratando de encontrar aspectos que no les parecen normales o que no les parecen formales en base a un criterio que sea razonable. Por ejemplo, acá nosotros realizamos la compra directa acudiendo a un único proveedor y este único proveedor además no nos dice que no solicita ya cotizaciones adicionales. Es decir, a la primera oferta que nos realiza este proveedor, un único proveedor además, nosotros ya estamos aceptando ese reporte, si quieren, de cotización. No estamos redundando más si existe un mejor precio, un menor precio que le convenga a la entidad. Y además no tenemos una competencia, si quieren, en un mercado. Es decir, no tenemos la existencia de distintos proveedores para escoger al mejor proveedor. Esto les llegaría o les daría incluso a pensar que existe una relación familiar. Ya hemos visto que familiar no necesariamente es con un grado consanguíneo, como hemos visto con el código de ética, más hace referencia a una relación estrecha que pueden tener dos personas o dos individuos. Entonces esto llevaría a una relación estrecha, ¿ya?
o nos llevaría a pensar que existe una relación estrecha entre el encargado de activos fijos y este único proveedor. Y esto en un futuro, ¿qué efectos puede tener? Puede tener efectos de que existan activos que tal vez ni siquiera se hayan comprado o que se compren con sobreprecios. O sea, ahí nosotros hacemos la práctica o aplicamos lo que igual han debido ver con el licenciado y si no lo han visto, igual está en su libro, en esos capítulos que les decía, igual está en las NIA y en las NIA se repite N veces. Ahí nosotros aplicamos lo que es el escepticismo profesional. Ya es el grado de duda que nosotros tenemos de este tipo de situaciones. ¿Ya qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué raro o qué de raro encontramos en esta situación? Ya ahí nosotros hacemos la práctica del escepticismo profesional. ¿Ya? Ahora, en el punto C nos dice cuando los activos llegan a la empresa, el mismo encargado, y de nuevo venimos acá, el mismo encargado, ya, el mismo encargado de activos fijos los recibe, ya, revisa que funcionen, aprueba la factura del proveedor y la envía a contabilidad para su pago. Y aquí esto de lo recibe, revisa que funcionen y tal, vamos a marcarlo de otro color. Ya, nos dice que los recibe, perdón, revisa que funcionen, aprueba ya la factura del proveedor y envía. Ya, listo, listo. Ahora, el otro punto nos dice, la empresa no cuenta con un plaqueo, ya un etiquetado, otra deficiencia de control, ya, esto del etiquetado. Esas etiquetas, ¿ven? No sé, que es un equipo de computación, el posible código sería S, código 1000 o código 1001, ya, a eso se referencia esto del etiquetado o otro término que se suele utilizar es el plaqueo. De sus activos fijos, ni lleva un registro auxiliar detallado por código de barras o número de serie, ¿ya? Entonces, además de ni siquiera tener identificado qué tipo de activo fijo es, ya si es un activo fijo mueble o si es un activo fijo que es un equipo de computación y tal, a través del plaqueo. Y además, ¿qué número de identificación tiene ese equipo de computación o ese mueble Yenser para conciliar esa información con contabilidad? Porque imagínense ustedes, si es que tenemos una entidad y un mueble se rompe o una silla tal vez ya deja de funcionar o un equipo de computación deja de funcionar, ¿cómo vamos a saber qué equipo de computación, en qué fecha se ha adquirido y tal? Podemos llegar a confundir algunos activos fijos si no tenemos esto del bloqueo. De nuevo, eso es identificar deficiencias. De sus activos fijos ni lleva un registro auxiliar detallado por código. Esto igual está relacionado con esto, pero estos los registros auxiliares son, más allá de tener el plaqueo, nosotros tener un control a través de una base de datos, ya un registro auxiliar, como dice acá, que tenga código de barras o número de serie, ¿ya? Entonces esto igual es otra deficiencia. El inciso E nos dice las bajas de activos fijos por obsolescencia o daño son decididas unilateralmente por el encargado de activos fijos, quien desecha los equipos sin elaborar un acta de baja ni notificar a contaduría para el ajuste contable. Primero venimos acá y de nuevo vemos que aquí está el encargado de activos fijos. Y venimos acá y tiqueamos las deficiencias. Entonces acá nos dice, la baja de activos fijos por obsolescencia o daño son decididas unilateralmente por el encargado de activos fijos. Esto es una deficiencia. ¿Quién desecha los equipos sin elaborar un acta de baja ni notificar a contaduría para el ajuste contable? ¿Quién desecha los equipos sin acta, sin elaborar un acta ni notificar a contaduría? Listo. Entonces ya hemos identificado todas las deficiencias y además estamos identificando ya con los tiqueados verdes. Con los tiqueados verdes estamos identificando que existe un personal, un único personal que se encarga de distintos procesos. Por ejemplo, acá se puede evidenciar en el punto 3 ello con mayor claridad. Primero, en este aspecto, ¿ve? Cuando los activos llegan a la empresa, es decir, cuando se recibe estos activos fijos, se hace cargo de recibir estos activos fijos, revisar que estén funcionando, aprueba la factura del proveedor y además envía a contabilidad para su posterior pago. Entonces, él se está haciendo cargo de estos cuatro procesos. No hay un control intermedio. Entonces, él puede alterar si quiere cierta información de por medio y el de contabilidad no va a poder tener un control en ese proceso que le diga, sí, sí, lo que dice el encargado de activos fijos es correcto o es incorrecto. ¿Por qué? Porque no existe un personal u otro personal o alguien, un sistema de control que esté encargado o que controle al encargado de activos fijos. Entonces, todo lo que diga él es palabra fiel, es creíble, ¿ya? En principio. Entonces,
En cuanto al encargado de activos fijos, ya podemos identificar una deficiencia del control interno, que es la correcta o indebida, ¿ya? Indebida segregación de funciones. Un mismo personal se hace cargo de distintas funciones, ¿ya? Y eso igual les decía el día lunes que tienen que tener cuidado, ¿ya? Esto de la investigación, que es conocer, evaluación, ¿ya? Aquí se los completaré. Esto es conocer los controles internos. Y esto es identificar, evaluación del control interno se divide en dos, que es identificar y valorar los controles internos. ¿Ya? Sí, lo creo. Listo. Ya, lo que les decía. Tenemos acá el encargado de activos fijos que se va, eh, o sea, que se hace cargo de distintas o de distintos procesos. Y eso igual les decía el día lunes. ¿Ve? Si esto es una empresa posiblemente familiar, que de esas existen muchas en nuestro entorno. Y aquí solamente trabajan 4 personas. Y al otro lado podemos comparar con una empresa, no sé, que sea CBN, digamos, ya que posiblemente ya en una área en específico o en un departamento en específico, no, bueno, no 1200, pero estoy exagerando un poquito, ¿ya? Tal vez sean 300 y tal, pero voy a exagerar un poco para que se entienda. Trabajen 1200 personas. Ahora, en esta empresa familiar donde existen simplemente 4 personas, no les van a pedir pues un sistema de control que sea altamente estricto y que esté de conformidad con el coso uno y su coso o el coso revisado que incluye los 17, no, ¿ya? Entonces no van a pedir o exigir ello a esta empresa familiar que simplemente tiene 4 personas, porque posiblemente de estas 4 personas, el padre y la madre puedan o se hagan cargo de distintos procesos. Además de ser jefes, además de ser gerentes, posiblemente ellos traigan o adquieran la mercadería. Ellos mismos incluso van a ser el personal que atiende en cajas. Ellos mismos también van a ser el personal que realice la venta. O sea, ellos mismos incluso pueden ser el personal que realice la comida. O sea, pueden hacerse cargo de distintos procesos, pero esto es una empresa familiar que sí está comprendida de 4 personas, pero es porque su alcance, si quieren, o su magnitud de esa empresa es una pyme, ¿ya? Es una pyme. ¿Ya? Pero si nosotros tenemos una empresa CBN que es de 1200 personas o que tiene un personal de 1200 personas, eso ya no es una pyme, ya es una empresa grande, ya no es una pequeña y mediana empresa, es una empresa grande. Entonces, en una empresa grande, seguramente sí existe la necesidad de que estén implementados o que tengan un buen diseño y implementación de controles. Pero acá no, no les van a exigir. Si es que van y ustedes le dicen, ustedes conocen los 5 componentes del control interno, posiblemente desconozcan ello y no está mal. Como les digo, para ellos no es necesario. Pero una empresa que tiene distintos procesos, múltiples procesos y distintos de esos procesos o algunos de esos procesos además son complejos, entonces ahí sí se requiere que tenga una estructura de control interno bien diseñada e implementada. Ya, entonces ese tipo de cuestiones tienen que diferenciar, porque en el examen, ya, si es que el licenciado les coloca un casito así, que no sería raro que les coloque un caso, porque incluso tenía una práctica de eso. En su libro de licenciado, incluso en la última parte, perdón, tienen ejemplos de comunicación o evaluación del control interno, de las deficiencias del control interno, así que no sería raro, no se extrañen si es que entraría algo así. Esto sería lo único práctico o aplicativo, si quieren, que llegaría a entrar en su examen si es que no es netamente teórico. Ahora, entiendan bien esto porque en el enunciado les puede decir, es una empresa pequeñita y ustedes ahí les estén metiendo N deficiencias cuando no debería ser así, ¿ya? Así que esto de acá es para que diferencien, ¿ya? O para que puedan saber con qué intensidad tienen que evaluar el control interno. Ya, esto de acá. Listo. Entonces, aquí tenemos un encargado de activos fijos. Esta empresa tiene activos fijos, realiza compras y tal. Entonces, hay una persona que no debería estar a cargo de tantos procesos o de distintos procesos, ¿ya? Porque puede vulnerar cierta información, ciertos controles y demás. ¿Ya? Ahora, vamos con el primero. Entonces, venimos acá y nos dice que la primera deficiencia que hemos identificado es la solicitud de compra verbal o por correo electrónico, que eso es una solicitud de compra que hemos indicado informal, ¿ya? Esto es una solicitud de compra informal, ¿ya? Es una solicitud de compra informal. Entonces acá, primero, y esto igual.
Esto es clave. Condición, la estructura de la deficiencia de control interno. Esto también se le llama como matriz de observación, o que se le puede denominar como matriz de observación. Entonces, las deficiencias de control interno, ¿de qué forma las vamos a comunicar? O las observaciones, ¿cómo las vamos a comunicar? Entonces, primero tenemos la condición, luego tenemos el criterio, luego tenemos la causa y luego tenemos el efecto. Y por último, ya como parte no integrante de la estructura, aunque algunos sí lo integran, a lo que voy es que esto es 1, esto es 2, esto es 3, 4, y algunos lo mencionan así, como 5, recomendación. Pero en algunos textos van a ver que esto es fuera de la estructura. Es decir, 1, 2, 3, 4, ahí termina la estructura de la comunicación de las deficiencias del control interno, y la recomendación va en un párrafo aparte, les voy a decir, como si fuese una conclusión. Pero nosotros lo vamos a enumerar, ¿ya? 5. Entonces, esta es la estructura o esta es la matriz de la observación. Y les decía que esto es clave. Bueno, más allá de que recuerden cómo es la estructura que va primero, segundo y tal, la lógica es la siguiente. La condición, y esto igual el licenciado posiblemente ya les haya dicho, esto es, lo que hemos identificado. ¿Qué hemos identificado en este caso? Hemos identificado que existen solicitudes de compra informales. Hemos identificado que no estamos realizando cotizaciones adicionales. Hemos identificado además que no tenemos un etiquetado correcto de estos activos fijos. Hemos identificado además que la baja de activos fijos no están aprobadas por un directorio, no están realizándose actas o no se está respaldando con cierta documentación para que el de contaduría tenga el respaldo suficiente para realizar el registro o, como dice acá, el ajuste contable. O sea, estas deficiencias que nosotros estamos identificando y estamos describiendo de esta forma es la condición. Lo que es, ¿cómo nos hemos encontrado? Si era blanco, pues entonces acá escribimos blanco, ¿ya? Eso es lo que es. Entonces iremos primero por esta parte y luego vamos a ir explicando los demás. ¿Ya? Condición, lo que es. Lo haremos bonito. Ya, solución, caso 2. Lo haremos como está en ¿cómo se llama? En la práctica. Ya, entonces acá hemos dicho que primero está la condición. Entonces acá vamos a describir lo que es. Aquí vamos a escribir lo que es. Entonces, primero hemos identificado, como les decía, o hemos visto, hemos contemplado que existen solicitudes de compra que se están realizando de forma o informalmente. Ya, entonces acá, solicitud de compra, solicitudes de compra informales. Listo. Solicitudes de compra informales. Luego tenemos, ¿dónde está? Acá abajo, informal, se ha movido. ¿Cómo le hago esto? Para que no se mueva. Y ya, vale así. Aquí al costado. Ya, entonces tenemos solicitudes de compra informales. Luego teníamos, ya como segundo punto o como segunda deficiencia identificada, ya la no solicitud de cotizaciones adicionales. Ya no se realizan, entonces no se realizan cotizaciones adicionales. Además, adicionales. Y esto acá. Además, lo que hemos identificado abajito, ¿ve? Donde está directo acudiendo a un único proveedor. Entonces, además, se tiene un único proveedor. Igual se ha movido, pero todavía se entiende. Listo. ¿Qué más? Venimos acá. En la C no hemos identificado nada. Ya, o tal vez sí, y se ha borrado y se ha movido. Creo que sí se ha vuelto a mover. A ver. Mejor lo haremos así.
Espérenme un cacho para que no se mueva. Y ahí tenemos todo identificado. Ahora sí, ahora sí está como hemos identificado y como hemos intentado, ¿ya? Ahora sí. Entonces, primero tenemos la solicitud de compra que eran informales. Esto era en el inciso A, mejor lo colocaremos así. Esto era en el inciso A. En el inciso B hemos podido identificar que, tenemos así mejor, toc, 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 cosa de que se entienda mejor. Ya aquí lo vemos en el inciso B. En el inciso B, ¿qué deficiencia hemos identificado? Hemos identificado que no se realizan cotizaciones adicionales para adquirir la mercadería. Además, que se tiene un único proveedor. Listo. Ya hemos identificado entonces dos deficiencias, ¿ya? Dos deficiencias del control interno. Bueno, ahorita le voy a dar estilo, ya. La C nos dice, cuando los activos llegan a la empresa, el encargado de activos fijos revisa que funcionen, aprueba la factura del proveedor y la envía a contabilidad. Entonces, en el inciso C estamos identificando que no existe, ya más abajo igual, pero no existe o existe, existe una indebida distribución de funciones. En el inciso D podemos identificar que no existe un plaqueo, lo colocaremos, o un etiquetado mejor, para que se entienda mejor, no existe un etiquetado de los activos fijos. Tampoco un control, no dice control aquí, dice registro, tampoco un registro auxiliar de los mismos. Listo. Y en el inciso E hemos identificado que ya las bajas de activos fijos son decididas unilateralmente, entonces no tenemos o no existe aprobación de un nivel ya jerárquico para la baja de activos fijos. Además, no se notifica o no se documenta lo que decíamos hace rato, no se documenta para el posterior registro en contabilidad. Registro en contabilidad. En contabilidad. Ya, listo. Solo me interesaba el otro Excel. Lo ajusto de acá. Ya, tac. Listo. Entonces ahí nosotros tenemos lo que es la condición, ¿ya? La condición. Y como segundo punto de la estructura de esta comunicación de las deficiencias de control interno, tenemos lo que es el criterio. El criterio nos establece, eso lo hemos colocado acá, lo completaremos. Ya la condición nos decía lo que es, pero el criterio nos va a establecer, y esto tengan cuidado, ¿ya? En general, o siempre tienen que ustedes basarse en una normativa, tienen que basarse en un marco integrado, como es en este caso, ¿ve? El COSO, el informe COSO, el COSO 2, el COSO 3. Si es que esta fuese una deficiencia contable, entonces aquí en el criterio tendrían que mencionar según la norma contable 3, según la norma contable 7, o según la NIF número 12, la NIF número 6. Entonces, ahí ustedes tendrían ya que mencionar un marco de referencia de información financiera aplicable, entendiéndose eso como normas contables, ¿ya? O como doctrina contable, o tienen que basarse en otro tipo de marcos de referencia, como les decía, el marco incluso del control interno, que es los COSOS, ya el COSO 1, COSO 2, COSO 3, como lo han ido viendo con el licenciado. Y eso igual es importante que lo entiendan, ya en algunos libros o bibliografías, si es que revisan
incluso la historia del coso, incluso algunos licenciados que tenemos dentro de la carrera, que ustedes van a avanzar al año, les van a decir, algunos sí les van a decir, coso uno, coso 2, coso 3, pero hay otros licenciados que dicen, no, no existe coso uno, coso 3 y tal. El coso 3 es una revisión del coso uno que incluye 17 principios y eso se congenia con los 5 componentes que ya existía o ya establecía el coso uno. Entonces, esas cuestiones tienen que saber o sí, tienen que conocerlas. Ya no les digo que uno está mal y otro está bien y tal. Al final, la idea es que nosotros entendamos el contenido y lo de los títulos ya es otra cuestión. Pero sí tienen que saber que en alguna bibliografía, incluso que revisen, no van a ver un coso 3, no, ni lo va a mencionar. Van a ver que el coso uno va a estar acompañado de 17 principios. Y esos 17 principios es lo que también se llama el coso 3 y esas cuestiones. Entonces acá, como les decía, tienen que basarse en un marco normativo, en un marco de referencia que establece lo que debería ser, ¿ya? Entonces, ¿cómo debería ser todos o cómo deberían realizarse todos estos procesos que hemos identificado como deficiencias? Eso es lo que nosotros tenemos que redactar o establecer o identificar, ¿ya? Aquí es el criterio. Entonces, al igual que el día lunes, nosotros vamos a mencionar el tercer componente del denominado COSO 1, ya que son las actividades de control. Porque ese es el más, bueno, ese es el componente sustantivo, si quieren, de los 5 componentes que ustedes ya conocen. El componente o aquí escribimos, según el componente, así lo podemos colocar, actividades de control. Debe existir, de forma general lo vamos a colocar, el día lunes lo hemos colocado de forma específica, haciendo referencia a la segregación de funciones, pero en este punto lo vamos a colocar de forma general para que estos 5 o estas 5 deficiencias que hemos identificado, ya estas 5 deficiencias que hemos identificado, sean englobadas en cómo deberían ser en base a este criterio. Entonces, según el componente de actividades de control, debe existir una debida segregación de funciones para cada proceso que permita obtener, y aquí podemos mencionar los objetivos del control para poder, o que permita obtener información fiable, eficiencia y eficacia de las operaciones. El tercer objetivo acá no entraría, porque aquí no estamos hablando de leyes y regulaciones. ¿Ve? El tercer objetivo del control interno, según el COSO, es el cumplimiento de leyes y regulaciones. Entonces, acá nosotros sí tenemos dos que no se están cumpliendo, porque no existe una correcta segregación de funciones. Esa indebida segregación de funciones está teniendo como efecto que la información sufra o exista un riesgo de que la información no sea totalmente fiable y además que no se tenga una eficiencia y eficacia en las operaciones. Y entiéndase que eficiencia y eficacia de las operaciones no es tener, como acá nos decía David, no es tener un único proveedor, no es tener una única cosa que nos permita obtener rápido, si quieren, la adquisición de la mercadería. Eso no es eficiencia ni eficacia. Eficiencia y eficacia es el hecho de tener distintos proveedores, el hecho de tener distintas cotizaciones y escoger el menor, porque la idea es optimizar los recursos propios de tiempo y forma, pero no solo considerar el tiempo, sino también la forma, ¿ya? Entonces, incluyendo ese punto o ese factor de la forma, ya porque aquí tal vez uno diría, no, pero sí estamos siendo eficientes en cuanto al tiempo, pero no en cuanto a la forma. Como les decía, nosotros podemos tener una relación estrecha entre estos dos individuos y puede ser que estemos adquiriendo activos con precios mayores a los que deberían ser. O además, esas cotizaciones que se están realizando tal vez se están realizando en un único mercado y pueden existir distintos mercados u otros mercados en los cuales puedan tenerse precios más accesibles o más llamativos. Y eso es una optimización de los recursos de la entidad. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que entender. ¿Para qué? Para comunicar o para establecer cómo debería ser o lo que debería ser. ¿Debe? Entonces, ese es el criterio. Luego venimos acá y nos dice la causa. Y esto es a qué se debe.
¿Ya? ¿A qué se debe? Entonces acá la causa es a qué se debe. Venimos acá. Y en el enunciado, posiblemente ustedes puedan identificar a qué se debe. ¿Ya? Por ejemplo, el lunes, bueno, sí, el lunes hemos identificado en el mismo enunciado a qué se debía todas estas optimizaciones, entre comillas, de procesos. Ya, entonces aquí nos decía las necesidades de compra de nuevos equipos de computación, tal, 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 tal. Quien elabora el solicitud de compra, no nos sirve mucho eso. Al recibir la aprobación por correo, el encargado de la compra directa acudiendo a un único proveedor, argumentando que siempre le da buenos precios. Ya, esto sí es un, ¿a qué se debe? Es un potencial, ya, ¿a qué se debe? Siempre le damos con este mejor. Listo. Eso va a ser nuestra causa. Cuando los activos llegan a la empresa, el mismo encargado de activos fijos recibe, revisa que funcionen, aprueba la factura del proveedor y la envía a contabilidad para su pago. La empresa no cuenta con un plaqueo etiquetado ni lleva un registro auxiliar detallado por código de barras o número de serie. La baja de activos fijos por obsolescencia o daños son decididas unilateralmente, tal, 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 quien decide. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un a qué se debe. Y el a qué se debe va a responder, o cómo pueden identificar ese a qué se debe. Pueden observar ustedes en el mismo enunciado no sino, o sea, desde la entidad, ¿cómo pueden llegar a justificar el cometer tantas deficiencias de control interno o saltarse algunas etapas del control interno? Entonces, en el mismo enunciado, ustedes pueden identificar ciertas justificaciones. Les decía, ¿ve? El lunes, por ejemplo, ¿dónde está? Por acá estaba. Ya, miren, acá. Acá nos justificaba todo esto de los procesos, tal, que no tiene tanto personal, debido a que quieren tener una agilidad administrativa. Entonces, esa es la causa. Es esta justificación que tiene la entidad para mitigar, no mitigar, sino para saltarse ciertos procesos o ciertos controles, ya para, entre comillas, optimizar esos procesos. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algo similar. Pero acá tiene una justificación porque tiene un único proveedor y porque se realiza solamente cotizaciones limitadas. Ya, entonces la causa es que o la entidad posiblemente no, caramba, quiere realizar gastos de planilla, podemos colocar planilla o nómina o solos y salarios para que se entienda mejor, para tener mayor utilidad. Eso justifica la falta de personal en distintos procesos que permitan obtener un mayor control en los mismos. Listo. Y como, o para relacionarlo con esto de el único proveedor y tal, entonces acá mencionamos que siempre le da buenos precios, ¿saben? Entonces, la falta de, o aquí mismo también, además, la falta de proveedores y cotizaciones que permitan o elegir la mejor opción de compra, ya que permitan la mejor opción de compra, se debe a que el encargado de activos fijos justifica que tal proveedor siempre le da buenos precios. Listo. Entonces ahí ya hemos vinculado o tratado de vincular todo de forma general. No quiere, ahí está. O mejor, esto lo pondré así. Ya, listo. Entonces ahí tenemos la causa, el a qué se debe.
Y el efecto a nosotros nos va a permitir, aquí vamos ahora, aquí está. Ya, el efecto a nosotros nos va a responder, si quieren, cuál va a ser, ya, qué impacto se tendría. Ya, a qué se debe, qué impacto, y esto al final lo vamos a hacer, pero esto ya lo responderemos de una vez para no volver aquí. Y la recomendación va a ser, esto igual lo pondré aquí, propia del auditor o propia del evaluador, ¿ya? Evaluador. De forma general lo colocaremos. Y la recomendación aquí va a ser como, no, como debería ser. Le colocaremos la solución. Listo. Causa, condición, criterio, acá efecto y acá recomendación. Recomendación. Listo. Ya el efecto. Entonces, ¿qué impacto se puede tener dada estas deficiencias de control identificadas? Es decir, miren, acá nosotros tenemos solicitudes de compra informales. ¿Esto qué efecto podría tener posteriormente? ¿Qué hechos puede tener hacia la empresa ya para que incluso, como estamos en auditoría financiera, para que ese efecto negativo tenga un efecto colateral, como se le suele denominar, en los estados financieros? Es decir, las solicitudes de compra informales a nosotros no nos permiten como contabilidad, dentro de la entidad como contabilidad, tener un respaldo de las compras que se están realizando. Es decir, estamos cumpliendo con todo el proceso. Siempre al 100%. Puede ser necesario que existan estas solicitudes, o si son una empresa que tiene N cantidad de compras, incluso algunas van a tener un presupuesto establecido, sin necesariamente ser una entidad gubernamental. Entonces, esto de las solicitudes de compra informales, de nuevo, no le permiten al contador obtener la documentación necesaria ya para respaldar tal compra. ¿Y eso qué efecto puede tener? Ya aquí estamos ya en el efecto. Entonces, de esa forma nosotros tenemos que ir direccionando cada una de estas deficiencias para medir o para identificar posibles efectos negativos. Ya tampoco vamos a identificar aquí efectos positivos de deficiencias. Eso sería ilógico, es contrario. ¿No ve? Entonces, acá tenemos que identificar efectos que sean negativos, que tengan un impacto negativo. Entonces, en general, en general, nosotros acá como efecto podemos indicar que al no contar o directamente al no contar con el respaldo suficiente para las compras, eso era uno, había otro acá, ya, la aprobación, la baja de cuotas, etiquetado los activos fijos, registros auxiliares, que y registros auxiliares, mejor lo colocar aquí, y registros auxiliares que nos permitan avalar o los registros contables de las compras y baja de cuentas, además de medir el estado de los activos fijos, puede tener un efecto en los estados financieros. Eso es lo que nos interesa en la auditoría financiera. Riesgos, identificar controles, pero que tengan un impacto en los estados financieros. No vamos a estar identificando o evaluando riesgos que no tengan un impacto en los estados financieros. En auditoría financiera. No estamos en auditoría operativa. Como tal, no estamos haciendo o no estamos midiendo la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones. Estamos midiendo, sí, o estamos queriendo obtener evidencia que nos permita llegar a una conclusión y esa conclusión nos permita después, posteriormente, emitir una opinión sobre si los estados financieros presentan su información de forma razonable, ya libres de incorrecciones materiales y demás. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, esas deficiencias, ¿qué impacto pueden tener los estados financieros? Puede tener un efecto en los estados financieros de, de tener activos fijos que estén sobre
sobrevaluados o reconocidos indebidamente. Y nosotros aquí hacemos referencia a activos fijos sobrevaluados. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un que tiene una relación estrecha con el encargado de activos fijos y puede que esos activos fijos en el mercado, hacemos una evaluación del deterioro en base a la NIC 36 y demás, ¿ve? Que eso lo hemos visto el año pasado. Entonces, puede que algunos activos fijos estén sobrevaluados en ese entendido. Y eso posteriormente, siempre conocido con 100,000, pero en el mercado nos dice que cuestan esos activos 20,000. Posteriormente vamos a tener que reconocer una pérdida por deterioro de 80,000. Ah, ya, entonces esa sobrevaluación puede tener un efecto en los estados financieros. Y esto de los reconocidos indebidamente, como hemos estudiado en el marco conceptual el año pasado, nosotros tenemos que reconocer siempre y cuando cumpla la definición del elemento. Pero si nos vamos a un punto más específico, una norma específica, porque el marco conceptual es general, engloba todo, pero si vamos a la norma específica, que es la NIC 16, nos va a decir que nosotros tenemos que, además de cumplir la definición del elemento, que en este caso va a ser un activo, este activo fijo tiene que estar disponible para su uso y además generar un beneficio económico. Y si nosotros estamos dando de baja o el encargado está dando de baja y además no se tiene una aprobación del directorio y además ni siquiera informa a este encargado de las bajas al contador, entonces puede que existan en la contabilidad activos fijos que estén reconocidos, pero no deberían estar reconocidos. Se tendrían que dar de baja esos activos fijos porque ya no están cumpliendo la definición. Entonces, de nuevo, ese es otro efecto que nosotros tendríamos, perdón, en los estados financieros. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros tenemos que medir esta parte del efecto o describir esta parte del efecto. ¿Ya? Listo. Y la recomendación es propia de nosotros. Aquí cada uno ya pues se luce, describe qué es lo que debería hacerse, pero siempre relacionando todo esto hay que relacionarlo con el criterio. Hay que relacionarlo con el criterio. Esto de la causa posiblemente es entidad, ya esto es propio de la entidad, esto igual es propio de la entidad, pero el criterio ya es una norma, es un marco de referencia, nos he pintado, un marco de referencia y tal. El efecto y la recomendación ya es propio del evaluador, ¿ya? Y ya nosotros nos lucimos y decimos, esto no cumple tal, 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 y esto se debe, ¿ya? O lo que se puede realizar, que es lo que aquí vamos a escribir, la solución, ¿ve? Entonces acá nosotros, en función a las deficiencias y en función al criterio, vamos a recomendar. Entonces recomendamos o se recomienda establecer o tener un manual de funciones que permita que permita o que asegure, mejor colocaremos, que asegure la documentación necesaria para que el contador respalde las transacciones relacionadas a la compra y baja de activos fijos. Justamente en esos dos nos faltaba, ¿lo ven? Y luego también vamos a recomendar que esto no es tanto de estados financieros, pero también ya aquí, sí, aquí, a su vez, colocaremos a su vez, se recomienda tener una o reestructurar, se recomienda reestructurar la o el organigrama de la entidad, teniendo una mejor, teniendo una óptima segregación de funciones. Listo. Listo. Ya, entonces eso sería la solución del caso número 2, ya de este casito. Y eso sería en cuanto a la estructura como tal, ya de estas observaciones que se realizan o de las deficiencias de control interno que nosotros identificamos. Y ahora vamos a responder
Vamos a responder. ¿Dónde está el enunciado? Creo que lo he cerrado. Aquí lo tengo en el Classroom, pero ahora vamos a responder a las preguntitas que nos faltaban. Nos hemos quedado en la 15, ¿verdad? Hemos dejado a la mitad todo eso. Entonces, la 16 nos dice, la auditoría que tiene por objetivo la revisión integral de una unidad con el fin de maximizar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones internas de la organización es la auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría operativa, auditoría legal. Mientras estaba dando la clase, les he respondido esto. Hace ratito nomás se mencionó esto. ¿Cuál? Ayúdenme a responder, muchachos. A ver, mejor entraré al otro porque aquí se ve medio raro. Universidad, auxiliaturas, 407. No, no está aquí. Auxiliaturas, 407. Aquí está. Ya, aquí está mejor. Aquí directo lo voy a pintar. Ya, entonces el 16 nos dice la auditoría que tiene por objetivo revisar o la revisión integral de una unidad con el fin de maximizar la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones internas de la organización es la financiera, de cumplimiento operativo legal. ¿Cuál? Si no pueden hablar, en el chat. Mídanse para el examen. Ojo, todas estas preguntas son del libro del licenciado. Ya no son preguntas que he inventado o que, no sé, me han dado ganas de preguntarles y tal, ¿ya? Son preguntas de su libro licenciado que potencialmente, o son potenciales preguntas que podrían llegar a entrar. ¿Cuál? Inciso A, financiera. Ya, dos personas dicen la financiera. ¿Quiénes dicen cumplimiento legislativa? ¿Qué dice su libro del LIC? O más allá del libro del LIC, que dice el marco internacional de encargos de aseguramiento, el MIEA. Ya responderemos. La financiera, ¿qué objetivo tiene? La financiera tiene el objetivo de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros que presenten o que estén presentados libres de incorrecciones materiales. Ya, ese es el objetivo de la auditoría financiera. La auditoría de cumplimiento tiene como objetivo el cumplimiento, valga la redundancia, de leyes y regulaciones específicas. Por ejemplo, pueden realizar una auditoría de cumplimiento sobre la ley 843, por ejemplo. Entonces, esa auditoría iría a la empresa a revisar si está cumpliendo con cada uno de los artículos de la ley 843. La legal tiene que ver con el cumplimiento no específicamente de leyes y regulaciones de ese tipo, o sea, no la ley 843, no la ley 2492, la ley 393, no. La legal tiene más el enfoque, si quieren, de los abogados, del colegio de abogados, o sea, por ejemplo, una denuncia, litigios que se estén realizando y demás, ¿ya? Y la operativa tiene como objetivo lo que está acá, ¿ya? Operativa al año llevan, y todo el año van a estar repitiendo eficiencia, eficacia y economía, ¿ya? ¿Dónde está economía? Aquí abajo debe estar. Aquí está, economía. Las tres E's les van a decir, ¿ya? Incluso van a ver un grafiquito de E al cubo, ya que es eficiencia, eficacia y economía. Entonces, esto es la operativa. Como les digo, esto también está en su libro de licencia, así que no es algo que no hay que tomar en cuenta porque tranquilamente podría entrar. ¿No? Cuando les muestro el compendito chiquitito de preguntas que han recolectado en gestiones anteriores, hay preguntas de este tipo. ¿Ya? Así que no lo obvien, ya no préstenle cierta importancia. Ya, y si preguntan en qué parte del libro está, ya está en el capítulo 6 de los escaneados que le he pasado, si tienen el físico mejor. Ya, el 17 nos dice, el IESBA emitido dentro de la estructura de pronunciamientos del IFAC significa
Instituto Evaluador de Sistemas Bancarios de Auditoría, Código de Ética para Contadores Públicos, Instituto de Estándares Básicos de Auditoría, inciso D, Normas Internacionales de Encargos de Revisión. ¿Cuál? Aquí se pueden confundir. Ya, muy bien, Ronald. Es esto, ya la ve. Solo que acá dice IESBA y tal vez alguno empujaría a responder, no, pues aquí están sus siglas y tal. Y, o aquí incluso en el inciso C. El D, nada que ver. El D ya ni locos lo tendrían que escoger. Pero el A y el C posiblemente alguien lo llegaría a escoger porque cuadra con las siglas. Pero estas siglas están en inglés, al igual que IFAC, al igual que IASB y todas esas siglas que se mencionan en el libro y en las NIA están en inglés. Las siglas no están en español. Entonces, en español su traducción ya corresponde al Código de Ética para Contadores Públicos. Ya la respuesta correcta es la B. Ahora, la 18 nos dice, las NIF vigentes preparadas para uniformar la práctica contable a nivel mundial son emitidas por el, ¿cuál? IASB, CETENAC, AICPA, SEC, el A. Listo. ¿Ya? el IASB. ¿Y las NIA? ¿Quién las emite? Y ahí ustedes recuérdense, no un truco, sino que las niñas las va a emitir el IAASB si quieren. O sea, es lo mismo, pero con una A más. Ya si les dice las niñas vigentes y tal, ¿quién las emite? Y aquí van a tener IASB o van a tener otra vez IASB, pero con doble A. Entonces, para las niñas es esa, que tiene doble A. ¿Ya? CETENAC emite normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. ¿Ya? La ICPA es quien emite las normas que son las USGAPE, ¿ya? Y la SEC va a emitir o va a ser parte integrante de quienes trabajan lo que es el código de ética, ¿ya? Entonces esas cuestiones tienen que ir igual entendiendo y conociendo, que igual está en su libro de licenciado, pero más allá de su libro de licenciado, es de conocimiento general, si quieren, ¿ya? Que tienen que ir conociendo de forma general. El proyecto Claridad, que también esto se lo menciona como proyecto Clarity, ya en términos de inglés, sobre todo, de hecho, se lo menciona más así como proyecto Clarity, incluso suena a nombre de película Proyecto Clarity, ya, pero en español sería Proyecto Claridad. Del IASB, lo que les decía, ¿ve? Concluido en 2009, tuvo como objetivo principal, inciso A, modificar los principios de contabilidad generalmente aceptados, inciso B, reforzar la claridad de sus normas internacionales de auditoría, aplicando nuevas convenciones en su redacción, inciso C, eliminar la auditoría interna de las corporaciones, inciso D, crear el código tributario en Bolivia. ¿Cuál? Aquí no se pueden rayar. Exacto, la B, ¿ya? La B. Listo. IASB con doble A, relacionado con las NIA. ¿Ve? Este organismo emite, ya este consejo emite las NIA. La 20 nos dice, dentro de las normas generales relativas al profesional auditor que están dentro de las NAGA, el principio que estipula que el trabajo no debe ser revelado a terceros sin autorización específica es, ¿cuál? Facilita igual. A, B, C, D. Integridad, objetividad, independencia, habilidades y competencia. C, trabajo realizado por otros profesionales. Facilito. Ya, esto es de las NAGA. Y la confidencialidad dentro del IESBA, que hemos visto aquí, ¿ve? Está como uno de los 5 principios, ya la confidencialidad. Entonces, si les pregunta, según el código de ética, es un principio más. Pero aquí en las NAGA es o es parte integrante de las normas generales relativas al auditor o al profesional auditor. Listo. El 21 nos dice la norma de ejecución del trabajo, que está también dentro de las NAGA. Recuerden que la norma o la NAGA tiene 3 partes, ¿ve? Dentro de la segunda parte, que es la norma de ejecución del trabajo, porque la tercera parte ya es la información o la emisión del informe, dentro de la segunda parte, que es la ejecución del trabajo, que establece que un trabajo debe ser documentado como parte de los papeles de trabajo y debe contemplar los objetivos de auditoría, se refiere a, inciso A, evidencia de auditoría, B, planificación, C, sistema de contabilidad y control interno, D, la opinión del auditor. ¿Cuál? Les dice su corazón.
Inciso A, ya, el inciso A. ¿Ya? La norma de ejecución del trabajo que establece que un trabajo debe ser debidamente documentado como parte de los papeles de trabajo y debe contemplar los objetivos de auditoría se refiere a la evidencia de auditoría. Ya, esto, pero ¿cómo les puedo decir? Y esto igual, o sea, no les digo que está mal, están bien. Si ustedes van a la NIA 500, y esto igual hemos tenido un problemita así el día lunes de la anterior semana, creo, o el miércoles. Según, si ustedes van a la NIA 500, que es evidencia de auditoría, es NIA 500. Les va a decir que ustedes, o el objetivo es aplicar procedimientos de auditoría que les permita obtener, no les va a decir así tal cual, ¿ya? Pero la idea es esta, les permite obtener evidencia suficiente y adecuada en la cual o de la cual se respaldará el auditor para concluir, para realizar, si quieren realizar sus conclusiones. Y mediante las mismas, emitir su opinión. Ya, cuando vean gabinete, en cada uno de los papeles de trabajo van a tener una conclusión. La sumatoria de todas las conclusiones, si quieren, que tienen en cada uno de los papeles de trabajo, les van a ayudar a emitir su opinión. ¿Ya? Pero a mí, lo que nos interesa es esto de los procedimientos de auditoría. Estos procedimientos de auditoría se dividen en dos y demás. Pero esto es obtener, si quieren, cierta documentación y tal, que eso se les denomina evidencia de auditoría, que respalda las conclusiones y demás. Pero si ustedes se van a las NAGA, ¿ya? Ahí les va a decir que eso es parte integrante de la planificación. Entonces, a cada respuesta correcta, igual pueden revisar su libro, licenciado, ¿ya? Puede ser que me quieran aniquilar ahorita, como el día lunes les decía, ¿ve? Si quieren, pregúntenle a la IA y que les responda. Y la IA les iba a responder otra cosa. Les he dicho que tengan cuidado. Y eso les he dicho, ¿ve? El lunes igual. Se vale hacer trampas siempre y cuando no se hagan pescar. ¿Ve? Eso es lo que me decía un licenciado. Así que si es que alguno se me escapa o se le escapa al licenciado y no sé, le mete a la IA así, es que son fieras, porque cada cosa que ya he visto en mis exámenes, porque yo también estoy dentro de la U como estudiante, ¿ve? Cada cosa que ya he visto es increíble, ¿ya? Pero si es que lo realizarían, tengan cuidado con esas cuestiones, ¿ya? Porque la IA y demás les va a decir otras cuestiones. Y ese problemita hemos tenido con auditoría financiera. Debe la definición de auditoría financiera. Yo les decía que si ustedes lo meten a la IA, o si lo meterían a la IA, les va a decir que es un examen. Pero, y aquí entiéndase que no estoy diciendo que está mal su libro de licenciado, ¿ya? En su libro de licenciado está como es o es una revisión, ¿ya? Si lo revisan, en su libro de licenciado está así. Y una de las opciones de esa pregunta estaba esto. Es una revisión. Y yo les decía a ustedes que tienen que seleccionar esto de acá. ¿Por qué? Porque en su libro de licenciado está así. Pero si ustedes le preguntan ahí, ya no sé, incluso si ven las NIA, ya si ven las NIA, el marco integrado o el marco de, si el marco integrado de encargos de aseguramiento, les va a decir que eso es un examen, porque aquí nosotros proporcionamos seguridad razonable. Aquí es seguridad absoluta. Y la teoría financiera no proporciona una seguridad absoluta. O sea, son cuestiones conceptuales. Pero a lo que voy es que tienen que tener cuidado al momento de responder ciertas preguntas. Así que si ustedes revisan su libro, licenciado, ya van a ver que esto es planificación. Ya la respuesta correcta es planificación. Ahorita mismo lo pueden revisar si gustan. Y como les decía, no es que esto está mal, no es que está mal lo que me dijeron, ya porque ahorita les he mencionado también que está en la NIA 500, que es a través de los procedimientos y tal. Yo siéndole sincero, si no sabría todas estas cuestiones, en un examen, pónganse de auxiliares, igual le metía evidencia de auditoría, posiblemente. Ya, así que tengan cuidado con esas cuestiones. Ya ahorita también les voy a mostrar el control, creo que nos va a dar tiempo
les voy a mostrar esas preguntitas para que puedan ver también. Ya aprovechando que están, o hay una buena presencia. Ya. El 22 nos dice, según la auditoría predecesora a la auditoría basada en riesgos, el auditor inicia su análisis, inciso A, de abajo hacia arriba, desde la transacción hasta el objetivo, inciso B, en las cuentas por cobrar y el inventario físico exclusivamente, inciso C, de arriba hacia abajo, conociendo la industria, las expectativas, objetivos, riesgos y controles gerenciales, e inciso D, ignorando la estrategia de negocio para centrarse en los libros mayores. ¿Cuál? Inciso C. Segurísimos. Ojo, dice predecesora. O sea, no está haciendo referencia a la auditoría basada en riesgos. Está diciendo a las auditorías o la forma en que se realizaban las auditorías antes de este enfoque de auditoría basada en riesgos. La auditoría antigua, si quieren, la auditoría tradicional, si quieren. Ya no la auditoría basada en riesgos, porque la auditoría basada en riesgos sí es de arriba hacia abajo, conociendo primero la industria, identificando sus riesgos y controles que nos permitan realizar un enfoque o nos permitan establecer un enfoque de auditoría. Inciso A con interrogación. Sí, ya. La inciso A. Ya, la inciso A. Esa es la respuesta correcta. Pero cuando estamos hablando de auditoría basada en riesgos es de arriba hacia abajo. Esas cuestiones igual entran en su examen de licenciado. Ya, aquí estamos haciendo una simulación de exámenes. Ya desde la anterior semana hicimos eso. Ahora, la 23 nos dice, la aplicación de decisiones basadas en el mejor criterio del auditor ante una situación particular, apoyado en su experiencia, normas y conocimiento académico, se define como, inciso A, incorrección material, inciso B, escepticismo profesional, inciso C, juicio profesional, inciso D, riesgo de control facilito. ¿Cuál? Y esto es igual a algo que se repite harto en las NIA. Cuando vemos materialidad, igual vamos a estar repitiendo full ese término o ese concepto. Bien, es la inciso, caramba, ya la correcta es el inciso C, el juicio profesional. A cada rato cuando vean evidencia, materialidad y demás, les va a decir juicio profesional. Se hace o es una cuestión de juicio profesional en las NIA, ¿ya? El 24 nos dice el concepto que señala la omisión o presentación errónea de información puede influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas a partir de los estados financieros. Se llama, inciso A, riesgo residual, inciso B, importancia relativa, inciso C, deficiencias del control interno, inciso D, incorrecciones materiales. ¿Cuál? Y esto el año pasado, en el marco conceptual, en el capítulo 2, en las características cualitativas y tal, ¿se acuerdan? Con una información, perdón, con una omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones de los usuarios. A eso se le llama C. Deficiencias del control interno. B. Sí, es la B. Ya, esto se le llama importancia relativa o también se le denomina materialidad, relevancia. ¿Ve? Eso es la omisión o la presentación errónea que puede influir en las decisiones de los usuarios. Como les digo, esa definición exacta está en el marco conceptual en el capítulo 2. Ya el marco conceptual de las NIF, me refiero. ¿Ya? Es importancia relativa. Ahora, el 25 nos dice el riesgo de auditoría se compone del riesgo de detección y del riesgo de que los estados financieros contengan una incorrección material. Este último riesgo se compone a su vez de, inciso A, riesgo país y riesgo tributario, inciso B, riesgo de fraude y riesgo de colusión, inciso C, riesgo inherente y riesgo de control, inciso D, riesgo financiero y riesgo operativo. El miércoles de la anterior semana, o sea, hace una semana, se los he colocado en la pizarra. Bien, la C. Caramba. Ahí está, ahí está, la C. Ya es la respuesta correcta, es la C. El RIM, en otras palabras, que es el riesgo de incorrección material, ¿ve? El riesgo de incorrección material está compuesto de el riesgo inherente y riesgo de control. Esos dos riesgos componen al riesgo de incorrección material.
El 26 nos dice, en Coso uno, el componente que reúne todos los elementos disponibles para minimizar los riesgos y asegurar que se lleven a cabo las políticas de la dirección, aprobaciones, segregación de funciones, se llama, inciso A, entorno de control, inciso B, actividades de control, inciso C, supervisión, inciso D, información y comunicación. ¿Cuál? Bien, es la B. Ahora, la 27 nos dice, según su modo de actuación, un control interno diseñado para entrar en la búsqueda de áreas donde el control debe mejorar, se clasifica como un, inciso A, control preventivo, control correctivo, control detectivo, inciso D, control básico. ¿Cuál? ¿Cuál? Ya, dice inciso C. Los demás apoyan, cuestionan, donde el control debe mejorar, se clasifica como un, ¿cuál? Según el modo de actuación. Nada, ¿no se acuerdan? A ver, eso es importante, ¿ya? ¿Cuál es esta? Sí, aquí no, aquí sí vamos a ver, lo haremos en el otro. Aquí lo haremos. En su libro de licenciado y en otras bibliografías también van a encontrar clases del control interno. Incluso con el licenciado Yugra van a ver eso. Ya les menciona mucho lo que es el preventivo, detectivo, correctivo, ¿ya? Cuando avancen tema como tal de interna, les va a mencionar eso, el control preventivo y les va a explicar a desglose todo ello. Pero ustedes tienen que tener o entender, ya también para su examen, esto porque está en su libro de licenciado, que es según el objetivo y esto es según el modo de actuación. Ya, según el objetivo y según el modo de actuación. Y aquí nos pregunta según el modo de actuación. Bueno, ahí está la pregunta. Ahorita vamos a hablar. Según el modo de actuación. Y esto se divide en tres, que es preventivo, caramba, preventivo, correctivo y detectivo. Y este de según el objetivo también se divide en tres, que es contable, operativo, regulatorio. Ya lo que nos interesa es alguno de estos tres para responder esa pregunta. Ya nos interesa alguno de estos tres para responder la pregunta que tenemos en el examen o en el simulacro de examen. Entonces, esto del preventivo, como su nombre también lo indica, es actuar antes de la realización de los procesos. Es decir, quieres comprar una mercadería, una cierta mercadería, entonces vas a implementar o pueden existir controles preventivos que prevengan que ciertos riesgos se materializan antes de realizar el proceso. Ya esos son controles preventivos según el modo de actuación. Ya el correctivo están enfocados en eliminar falencias detectadas. Es decir, ya estamos en el proceso, hemos identificado ciertas falencias, ¿ya? Y eso lo vamos a enfocarnos en eliminar esas falencias que hemos identificado o que hemos detectado. Y esto es la búsqueda activa, les va a decir en su libro de licenciado también, ¿ya? De áreas donde el control debe mejorar. Entonces, de estas tres, ¿dónde nos encontramos? En el preventivo, en el correctivo o en el detectivo. Aquí estábamos y aquí estábamos. ¿Cuál? Un control interno diseñado para entrar en la búsqueda de áreas donde el control debe mejorar se clasifica como un, muchachos. ¿O se me colgó? No, no se me colgó. Ya, quería que me responda más, pero solo, ya, al menos uno la respondió. Caramba. Ahí está. Ya. Siguiente. La evaluación global de los riesgos es la primera condición
que permite un control interno efectivo y normalmente se evalúa bajo un doble enfoque analizando la combinación de, inciso A, la condición y el efecto, físicos y controles gerenciales, inciso C, la probabilidad de ocurrencia e impacto, inciso D, objetivos financieros y operativos. ¿Cuál? Chun, chin, chun, chin, chun, chin, chun, chin, chun, chin. ¿Cuál, muchachos? Acabaremos rápido para acabar, ¿cómo se llama? Digo, para mostrarles el documentito que les decía. Sí, sí, está bien, ya sé. Ya la probabilidad de ocurrencia e impacto. Y ahí nosotros hemos visto, ¿eh? Me acuerdo que en una clase hemos hecho como una gráfica matemática, ¿ven? En el primer cuadrante simplemente y metíamos ahí abajo la probabilidad de impacto, pero la probabilidad de ocurrencia y arribita el impacto que se puede tener en el caso de que ese control interno, en este caso, se vea saltado o obviado, ¿ya? La 29 nos dice que instrumento internacional representó un nuevo reto para la auditoría, exigiendo a los gerentes de las empresas que emitan un informe anual que evalúe y acredite la efectividad de sus controles internos sobre la información financiera. Inciso A, B, C, D. Sarbanes-Oxley, la sección 404. Inciso B, el Código de Comercio de Bolivia. Inciso C, las normas internas, bueno, las NIF. Inciso D, la Ley de Prácticas Corruptas. Inciso A. Ya, y esto creo que lo han visto la última o penúltima clase con el licenciado. Última pregunta. El método de documentación del control interno, que consiste en una representación simbólica de una serie de procedimientos mostrando la secuencia, los responsables y la distribución de documentos a través de flechas y símbolos, es facilito. A, B, C, D. La serie. ¿Ya? Y cuando les dice flechas y símbolos, ustedes inmediatamente tienen que pensar en el diagrama, ya el diagrama de flujo que ustedes conocen o que han debido ver alguna vez. Ya esto el gráfico hace referencia también a lo que es el diagrama de flujo. Ya y eso sería en cuanto a este examen simulacro que les he planteado. Ya está totalmente resuelto. El lunes hemos resuelto la otra mitad y ahorita hemos terminado de resolver la otra mitad. Es posible que los cambios realizados. Un segundo. Ahora, documentos de Google. Ya este es el mini compendito de preguntas que les decía. Ya, como verán, las preguntas son o tienen el mismo enfoque que nosotros hemos planteado en los exámenes simulacro y en los controles de lectura que hemos resuelto. Estas preguntitas, ya, también están en el control de lectura número 2 o número 3, si no me recuerdo. Ya en el número 3. De esas 50 preguntas que están en este control de lectura número 3, las últimas 18 son las mismas que tienen aquí. Entonces, si es que quieren resolver estas preguntas, están en el control de lectura 3, aunque ahorita ya están viendo y también les voy a pasar la grabación de la clase, pero para que lo vuelvan a resolver, ya a eso voy, para que lo vuelvan a resolver, aquí está esas preguntas también, en este control de lectura 3, que está en el Classroom, que lo tienen en el Classroom. Entonces, esto lo pueden imprimir para practicar. Desde la pregunta 33 en adelante, es lo mismo que ahorita les estoy mostrando. Ya, lo mismo, es idem. Ya entonces esto lo responde. Como les digo, estas son preguntitas que suelen entrar ya propias de sus exámenes de licenciado. Ya se han acordado a ciertas preguntas. Creo que este año con el auxiliar han coordinado, o sea, le han dicho que, no sé, tal vez le ha delegado a un estudiante, ya tú la pregunta uno, tú la dos, no sé, algo así me imagino. Ya la cosa es que las preguntas están. Ya estas son las preguntas que más se acercan a un examen de licenciado. Y lo que les mencionaba el año pasado, y es algo importante para ustedes, perdón, lo que les mencionaba en anteriores clases, y es algo importante también para ustedes, es que tengan en cuenta, ya, que tengan en cuenta el hecho de que el licenciado del año pasado, a un alumno, según lo que me contaron, ¿no? Como sabrán, yo no estaba inscrito en ese paralelo, pero según lo que me contaron, el licenciado encontró a un estudiante que tenía las preguntitas, creo que impresas, supongo, y le preguntó de dónde sacaba las preguntas. Y le dijo, bueno, no sé si le dijo algo, pero la cosa es que el licenciado les dijo que este año lo iba a cambiar o ya iba a cambiar su formato de examen. Pero
si tienen suerte y el licenciado tal vez no lo cambia, o tal vez incluso se ha olvidado de ello, entonces posiblemente muchas de estas preguntas sí repitan. Ya eso ya sería propia suerte de ustedes. Esto más ya lo tienen. Como les digo, está en el control de lectura 3, lo responden, ahí pueden ver las respuestas también. Les voy a pasar la grabación, no es necesario que capturen ni nada. Ya les voy a pasar la grabación, pero respóndanlo. Ya practiquen. Si no practican, o si no leen en este caso, porque casi todo es teórico, pues no van a sacar buena nota. Y como les decía, más allá de si tienen materias fáciles o difíciles y tal, la idea es que no se aglomeren todo hasta fin de año. Ya, porque a fin de año, por más que no quieran, por más que tengan materias entre comillas fáciles, igual se les va a aglomerar, ¿ya? Y para que tengan una idea de ello, esta es la lista de asistencia, ¿ya? Nosotros ya hemos avanzado toda esta parte, o sea, todo esto ya no nos hemos comido en el año. Si ustedes observan gráficamente, se pueden dar una idea que nos queda esta partecita de acá. O sea, es como que un tercio y algo así ya no, ya está chao. Entonces aquí, como ustedes sabrán, se aglomeran el segundo y el tercero, es como que se juntan, ¿verdad? Cada año pasa eso. El segundo y el tercero es como que se suelen juntar. Así que eviten esas cuestiones y saquen buenas notas ahora. Y ya pues a fin de año están más tranquilos. No están presionados en salvar las materias, no específicamente, sino en general. ¿Alguna pregunta? ¿Auxi, para un repasito antes del examen? Puede ser, pero no sé si ustedes lo ven necesario, la verdad. Porque si hemos visto, o sea, tienen las preguntas y tal, pero si ustedes dicen auxi, un repaso, ¿qué día es? Jueves en la noche. Creo que no tengo nada, creo. Ya ahorita no me acuerdo, no sé si tengo alguna práctica tarea, pero si es que puedo, les digo ya, y les digo únanse al link y se unen al link. Pero primero vean el material, ya vean el material, tal vez ya viendo el material es suficiente para ustedes y concluyan que no es necesario. Tal vez tienen más o sea suficiente para ustedes en cuanto a su preparación para el examen, ¿ya? Pero eso ustedes lo evalúan y van a estar comunicando, ¿ya? Ahora, escriban sus nombres en el chat, por favor, para la lista de hoy. Y una vez escriban sus nombres en el chat, se pueden retirar. Y nos vemos el día lunes o hasta un próximo examen con algunos. Chao, chao, se cuidan.